Estamos con el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestra Señora de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis de Escatología Ortodoxa para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Hoy vamos a hablar sobre Mariología, o el estudio de la Virgen María. Padre, ¿qué es Mariología? Bueno, qué bonito tema, te felicito. Ahora sí estoy en mi salsa, hermano. La Mariología es el estudio de la Santísima Virgen María desde la palabra de Dios. Es decir, ¿qué me dice la palabra de Dios sobre María Santísima? ¿Cómo se entiende la doble paradoja? Un hombre que es Dios y una virgen que es madre. Buena pregunta. La fe está llena de paradojas. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Dios y hombre. María Santísima, madre y virgen. Pero fíjate, son paradojas, pero no son oposiciones. No es que se oponen, sino que es el misterio de la encarnación lo que me lleva a hablar de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y es el misterio de María lo que me lleva a hablar de ella como madre y virgen. Estamos en el misterio, es decir, en aquellas realidades que nos superan, pero que las aceptamos por la fe y que no van en contra de la razón. ¿Cuáles son los paralelos entre la participación de María en la historia salutis y en la liturgia? Estás que la rompe con tus preguntas. A ver, ¿qué paralelos encontramos entre la historia salutis, la historia de la salvación y la liturgia? La liturgia es la celebración de la fe. Nosotros celebramos lo que creemos y creemos que María es Madre de Dios, por eso celebramos la maternidad divina el 1 de enero. Nosotros creemos que María es la siempre Virgen, celebramos la Anunciación el 25 de marzo. Nosotros creemos que María es aquella que está en el cielo gloriosa en cuerpo y alma, celebramos la Asunción de María el 15 de agosto. Nosotros creemos que María es la Inmaculada, celebramos la Inmaculada el 8 de diciembre. Es decir, aquello que nos presenta la revelación, la historia de la salvación, lo celebramos en la liturgia. ¿Por qué la Virgen María es la primera cristificada? Creo que has escuchado una de mis homilías. María es la primera cristificada porque en María todo refleja a Cristo. Todo lo que es María es por Cristo. María es Madre de Dios porque es Madre de Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. María es la Inmaculada Concepción, ha sido preparada para ser la Madre de Cristo. En ella no podía haber pecado. María es virgen antes, durante y después del parto porque Cristo, nuestro Señor, preservó a su Madre Santísima, no solo del pecado, sino que cuidó la virginidad de su madre. Y María es asunta al cielo en cuerpo y alma porque Cristo se la llevó al cielo con todo su ser. ¿Cuál es y qué tan importante es el principio fundamental de la Mariología? A ver, aquí llamamos principio fundamental de la Mariología. Es el principio en torno al cual se ordenan todas las verdades marianas. ¿Cuál es el principio fundamental de la Mariología? Que María es la Madre de Dios. Porque María es la Madre de Dios, es Inmaculada, porque María es la Madre de Dios, es siempre Virgen, porque María es la Madre de Dios, es asunta al cielo en cuerpo y alma. Es decir, el principio fundamental, como su nombre lo indica, es el principio base de todo lo que decimos de María Santísima. ¿En qué consiste y qué tan importante es el principio de la singularidad? Buena pregunta. El principio de la singularidad significa que María es singular, es decir, hay una serie de privilegios que son solo de María, por eso ella es criatura singular. Solo María es la Madre de Dios, solo María es la Inmaculada Concepción, solo María es siempre Virgen, solo María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. El principio de la singularidad nos habla de los privilegios que tiene la Virgen y son privilegios solo de ella. ¿En qué consiste y qué tan importante es el principio de la conveniencia? Buena pregunta. El principio de la conveniencia es el principio del sentido común. Te pregunto, por ejemplo, apelo a tu sentido común, Freddy. Si María
había sido elegida para ser la madre de Dios, ¿convenía o no convenía que naciese y que fuese concebida sin pecado original? ¿Convenía o no convenía? Sí convenía. Para la historia de la salvación, pues. Claro. Entonces, el principio de conveniencia es el principio del sentido común. Mira, Duns Scoto, teólogo franciscano, utilizó, podemos decir, el principio del sentido común, el principio de conveniencia. Lo voy a decir en latín, escucha, te voy a tomar, escucha. Cuando él habla de la Inmaculada Concepción, él hace esta lógica, usa el sentido común. Dios podía, Dios quería, luego Dios lo hizo. Repito, Dios podía, potuit, Dios quería, voluit, luego Dios lo hizo, ergo fecit. Pregunto, ¿Dios podía crear a su Madre Inmaculada, sí o no? Sí, padre. ¿Dios quería crear a su Madre Inmaculada, sí o no? Sí, padre. Luego Él lo hizo, sentido común. Lo hizo como una acción populista. El pueblo lo hizo. No malogres, Pepe. Perfección lógica. Has comido mucho chocolate, por eso estás a 1000 por hora. Sigue. Me la hunde, pues, hermano. Sigue. Ya. ¿En qué consiste y qué tan importante es el principio de la eminencia? Me alegra que te hayas preparado para esta entrevista. Mira, principio de la eminencia significa que las virtudes que debe tener un discípulo de Cristo están en grado eminente en María. Escucha, te voy a preguntar. Sí. Las virtudes que debe tener un discípulo de Cristo están en grado eminente en María. Por ejemplo, dime una virtud que debería tener un discípulo de Cristo. Dime una virtud. ¿Cuál es la base de la vida cristiana? La obediencia, aceptar sin remilgo alguno, ser instrumento de Dios. Ya, has dicho la obediencia. La obediencia en María está en grado eminente. ¿Me entiendes? Dime otra virtud. Ya. Tenemos que obedecer a Dios. En María la obediencia está en grado eminente. Que también sean humanitarios. La solidaridad. Entonces, que vayan a las partes más lejanas del mundo a predicar la buena noticia. Ya, lo que significa ser apostólico. María, la mujer apostólica, la mujer misionera, la mujer evangelizadora, todo eso lo tiene en grado eminente, ¿ya? Sí. ¿En qué consiste y qué tan importante es el principio de la semejanza? Buena pregunta. Mira, el principio de la semejanza nos señala que la criatura más semejante a Cristo es María. La criatura, repito, más parecida a Jesús. ¿Quién es? María. Entonces, todo lo que es Cristo, Jesús es lo máximo, el que salva, hay un reflejo en María. Y luego de María, los otros santos. Hay una semejanza entre María con relación a Jesús. ¿Por qué la criatura llamada María es la nueva Eva? Muy buena pregunta. Mira, vamos a Génesis. ¿Te acuerdas de la primera pareja creada por Dios, Adán y Eva? Sí. Te pregunto, tú eres un teólogo de peso. ¿Eva fue creada en gracia o en pecado? Piensa. En gracia. Muy bien. Eva fue creada en gracia. Luego ya viene el pecado. Y Eva desobedeció a Dios. Ahora vamos a pensar en la Virgen. Bendita tú entre todas las mujeres. María es más bendita que Eva, tiene más gracia que Eva. Es la nueva Eva. Y además, así como Eva desobedece, al contrario, María obedece. ¿Te das cuenta? Eva, desobediente. María, nueva Eva, obediente. Por eso María es la nueva Eva. Decía San Ireneo que lo que ató Eva lo desató María. Como María de Satanudos. Claro, el libro que tú lees 20 veces, ¿no? Cuyo autor es
el padre presbítero Carlos Rosel de Almeida. ¿Lo conoces o no? Sí, estoy hablando con él. Ya, muy bien. Mucho doctor. gusto. Tranquilo. Relájate. Un gusto conocerlo. Dale. Ya. ¿Cuál es la importancia de la doctrina mariana? La doctrina mariana es tan importante para la fe que no podemos conocer bien al Hijo si no conocemos a la Madre. Si nosotros conocemos bien a la Virgen, podemos conocer bien a Jesús. Y también cuando se conoce bien a Jesús, se puede conocer mejor a la Madre. Entonces, la mariología forma parte de la dogmática. Es decir, estudiar a María es esencial para nuestra fe. Porque Jesús no solo es verdadero Dios, también es verdadero Hombre. Y la humanidad de Jesús me lleva a hablar de la Virgen María. ¿Cuál es el sentido cristológico de ese dogma mariano? El sentido cristológico de los dogmas marianos radica en que todas las verdades definidas por la Iglesia sobre la Virgen están conectadas con Cristo. Ejemplo, María es la Madre de Dios. ¿Por qué? ¿Quién nació de María? Jesús. Y Jesús es Dios hecho Hombre. verdadero Dios y verdadero Hombre. elegma, Nuel. es decir, Dios con Nosotros. muy bien. ¿Cuáles son los símbolos marianos del Antiguo Testamento? Hay varios símbolos marianos, es decir, son imágenes que van anunciando a la Virgen. Podemos mencionar, por ejemplo, el Arca de la Alianza. María es la nueva Arca de la Alianza, porque dentro del Arca de la Alianza estaba la ley. Cristo es la ley y María es la que cobija a Cristo, por eso la nueva Arca de la Alianza. También otra imagen presente en el Antiguo Testamento es lo que significa la presencia de las santas mujeres que están en la Antigua Alianza. Por ejemplo, Rebeca, Judith, Esther, Ruth, son las santas mujeres que van anunciando a la mujer con mayúsculas. ¿Quién es la mujer con mayúsculas? María. María Santísima. Entonces hay anuncios de María en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los textos con sentido mariológico en el Antiguo Testamento? Tenemos dos sobre todo. Génesis 3:15. Ahí se habla de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Quién es esa mujer? María. Y luego Isaías 7:14 se dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Quién es esa Virgen? María. ¿Y quién es el Emmanuel? Jesús. Entonces, he mencionado dos citas importantes, Génesis 3:15 e Isaías 7:14. ¿Cuál es la dimensión histórica salvífica? ¿Cuál es la dimensión histórica salvífica de la Virgen María? Tu pregunta es bien elevada. Dimensión histórica salvífica de la Virgen María. Voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. María Santísima existió de verdad. Históricamente, ella va a tener una presencia en la vida de la humanidad, como la criatura más santa, más pura que ha existido en la historia humana. María existió de verdad. Y además María ocupa un lugar central en la historia de la salvación. No solamente María se inserta en la historia de la humanidad, sino en la historia de la salvación, y el sí de María hará posible que Dios se meta en la historia de los hombres de una manera inaudita. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. El sí de María, que es un sí histórico y salvífico, hará posible la encarnación del Verbo. ¿Cuáles son las dimensiones teológicas del fiat? El fiat, Lucas 1:38, hágase en mí según tu palabra. En latín, fiat mi secundum verbum tuum. A ver, repita. Fiat mi secundum verbum tuum. Fiat mi secundum verbum tuum. Fiat mi secundum verbum tuum. Muy bien.
Acundún. Es de Miki González. No malogres, pues, hermano. La teología Ya, bueno, la estás arruinando. La teología pura y dura. El fiat de María, ya lo he dicho, es como la llave que abre el cielo para que el Verbo se haga carne y habite entre nosotros. Entonces, las repercusiones salvíficas del fiat de María son únicas. Gracias al fiat de María, estamos hablando de la encarnación del Verbo, estamos hablando de Dios hecho hombre, estamos hablando de que entra en la historia humana el Salvador, el único que salva, Cristo Jesús. ¿Cuál es el valor teológico de la encarnación? El valor teológico de la encarnación es el siguiente: el Verbo se encarna para mostrarnos el amor de Dios, el Verbo se encarna para salvarnos, el Verbo se encarna para ser nuestro modelo, el Verbo se encarna para comunicarnos la vida divina. He dicho 4 razones teológicas. A ver si has captado. Repito, escucha. Ya. 1. El Verbo se encarna para mostrarnos el amor de Dios. El Verbo se encarna para salvarnos. El Verbo se encarna para ser nuestro modelo. El Verbo se encarna para comunicarnos la vida divina. 1. El Verbo se encarna para demostrar el amor de Dios. Muy bien. 2. El Verbo se encarna para demostrar la vida divina. El Verbo se encarna para salvarnos Barnos. y para ser nuestro Modelo. ¿Cuál es el papel de María en la encarnación? El rol, el protagonismo de María en la encarnación. Buena pregunta. El protagonismo de Dios. El Padre envía a su Hijo, el Espíritu Santo fecunda el purísimo vientre de María. Que quede claro, el protagonismo es de Dios. Dios primerea, como dice el Papa Francisco. Y el protagonismo de María es secundar la acción de Dios. El sí de María es un sí movido por el Espíritu Santo. El sí de María es libre y el sí de María es constante. 3 características. Repito, te tomo examen ahorita. El sí de María está movido por el Espíritu Santo. El sí de María es libre. El sí de María es constante. Número 1. Está movido por el Espíritu Santo. Es libre Y es y es constante. ¿Cuál es la perspectiva eclesiológica de la Virgen María? Buena pregunta. María es modelo de la iglesia. Fíjate lo que voy a decir. María, madre y virgen. La iglesia, madre y virgen. María, madre, madre de Dios, madre de la iglesia. María, virgen. La iglesia es madre, es nuestra madre que nos engendra la vida en Cristo. Y también la iglesia es virgen porque conserva intacta la fe. Entonces, la iglesia contempla a María como su modelo. ¿Cuál es la visión mariológica de la Virgen María? Tu pregunta no está bien hecha. ¿Cómo va a ser eso? ¿Visión mariológica de la Virgen María? No, visión eclesiológica de la Virgen. Ya, bueno, la visión mariológica. Bueno, la visión mariológica es contemplar el misterio de Cristo teniendo en cuenta la presencia de María en la vida del Salvador. Y esto es importante porque Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, nace como hombre de una mujer y la Virgen acompaña a su Hijo Jesús y María es la primera colaboradora de Cristo. María es socia Christi. A ver, repita. Socia Christi. Es decir, la socia de Cristo. Pero, ¿cómo una madre va a ser socia de su hijo? Casualmente ese es el misterio de María. Porque ser socio es algo económico, No, pues no. lucrativo. En la teología no se entiende así. Socio, Entonces, ¿cómo es? colaboración con Dios. O sea, es más que todo un aliado, un cómplice. No es cómplice, suena feo. Colaborador de Dios, en sentido positivo. Colaboradora de Cristo, ¿ya? Socia Christi, colaboradora de Cristo. Ya. ¿Qué es la antropología mariológica? La antropología mariológica es contemplar al ser humano teniendo en cuenta que la Virgen Santísima, como criatura, nos enseña que la verdadera felicidad está en el contacto con Dios, en el encuentro con Dios, en la apertura a Dios. María es una criatura. María es, repito, criatura.
pero en ella Dios hizo maravillas. Y nosotros tenemos que imitar las virtudes de la Virgen para experimentar las maravillas que Dios hace en el ser humano. María es modelo del ser humano porque todo ser humano tiene que abrirse a Dios. ¿Cómo es María la estructura fundante de la salvación? María es la primera colaboradora de Cristo el Salvador. El único Salvador es Jesús. Pero ella es, como colaboradora de Cristo, importante en la historia de la salvación. Y es importante porque el sí de María, como ya hemos mencionado, fue constante. Es un sí en la Anunciación, es un sí en Belén, es un sí en Nazaret, es un sí en el Calvario, es un sí en la resurrección de Cristo, es un sí en Pentecostés. Entonces el sí de María, que es constante, es un sí que muestra cómo ella colaboró con el Salvador. Pensemos en el Calvario. Mientras Jesús está ofreciendo su vida por nosotros, y Él es el que salva, no hay otro, María une sus dolores a la ofrenda de su Hijo. María es colaboradora de Cristo. María no es la que salva, salva a Jesús. María es colaboradora de Cristo. ¿Por qué hay tanto desinterés y tanto afán en la figura de María? ¿Por qué María es tan afanosa, tan entregada en cuerpo y alma a esta etapa de la historia? María es modelo de lo que significa entrega a Dios. En María todo fue un sí a Dios. En María todo fue cristocéntrico. Y si María es, como tú has señalado, la mujer totalmente entregada a Dios, se debió a que ella colaboró con la gracia de Dios. Dios hace maravillas en María, pero ella también colaboró. Ella utilizó correctamente su libertad para decirle siempre sí a Dios. ¿Cree que María en algún momento de ese proceso salvífico tuvo miedo, tuvo temor de Dios, tuvo incertidumbre o expectativa incierta? Tu pregunta es interesante. A ver, hay que partir del dogma de la Inmaculada Concepción. María no tiene pecado y no tiene concupiscencia. Entonces no podemos atribuirle a la Virgen lo pecaminoso. El miedo a Dios no lo tuvo. El pánico ante un peligro por desconfianza de Dios no lo tuvo. Pero sí ella se dejó descuadrar por Dios. Por ejemplo, en la Anunciación se ve que se turbó. Entonces, lo que es pecaminoso no lo podemos atribuir a la Virgen, pero sí otro tipo de actitudes que no son pecado, pero que muestran la humanidad de María Santísima. Entonces, lo que se podría rescatar de la figura de la historia de María como Virgen y Madre de la Iglesia y Madre nuestra es su valentía. Por supuesto, te felicito, autor. Ella es la mujer valiente, fuerte, estuvo fuerte al pie de la cruz. ¿Cómo es la maternidad divina de María? María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. De ella nace Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. María no es la que engendra la divinidad de Jesús, porque Dios, en cuanto Dios ni nace ni muere, María colabora con la humanidad de Jesús. Es decir, la naturaleza humana de Jesús está conectada con la Virgen María. Ya lo decía San Agustín: caro Christi, caro María. Carne de Cristo, carne de María. ¿Qué es la maternidad voluntaria y total de María? María es Madre de Dios porque dijo sí con libertad. Dios no es un prepotente que se impuso. María responde con libertad. Es decir, la maternidad divina es el efecto de la libertad de la Virgen, de usar correctamente su libertad, siendo dócil a la gracia. ¿La maternidad de María fue totalmente voluntaria o hubo una necesidad, un compromiso para el mundo, para la humanidad de ese momento? Ya hemos hablado del fiat de María, totalmente libre, totalmente voluntario, totalmente libre, totalmente voluntario y también totalmente dócil a la gracia de Dios.
¿Cómo es la perpetua virginidad de María? María es virgen antes, durante y después del parto. Es virgen antes del parto porque concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Lucas 1:35. Es virgen durante el parto porque Jesús, cuando nace de su madre, no daña el cuerpo de su madre santísima. Lucas 2:7. Y es virgen después del parto porque María no tiene otros hijos, solamente tiene a Jesús. María conservó intacta su virginidad. Lucas 1:34, Juan 19:26 al 27. Pero en la Biblia Jesús llama hermanos a unas personas. A ver, aprovecho para clarificar. En la Biblia hermanos es parientes. Pongo ejemplos. Génesis 13:8. Repite. Génesis 13:8. Abraham y Lot se llaman hermanos. ¿Qué era Abraham de Lot? El tío de Lot. Muy bien. Se ve que sabe Biblia. Y se llaman hermanos, porque hermanos es parientes. Primera de Crónicas 15:6. Repite. Primera de Crónicas 15:6. Ahí se dice que Asayas tenía 220 hermanos. ¿Qué significa 220 hermanos? 220 parientes. Entonces, cuando se habla de los hermanos de Jesús, estamos hablando de los parientes de Jesús. María solo tuvo un hijo, Jesucristo. ¿Por qué María es la siempre virgen? En griego se dice Jaei Parthenos. Repite. Jaí Parcelos. Jaei Parthenos. Jaí Partenos. La iglesia siempre ha enseñado que María es la siempre virgen, virgen antes, durante y después del parto. Ya lo he dicho. María es virgen en cuerpo y alma. Virgen en cuerpo, pero también en alma, totalmente orientada a Dios. ¿Cómo es la virginidad de María in partu? ¿Sabes latín? Yo no me refería a Paz por tú de Cantinflas, Tranquilo. de la vuelta al mundo en 80 días. Yo digo Significa lo María siguiente. in partu. Cuando Jesús nace de su madre, no dañó el cuerpo de su madre. Decía Santo Tomás de Aquino, Jesús es el médico de cuerpos y almas. Aquel que es el médico, ¿cómo va a herir, dañar el cuerpo de su misma madre? ¿Cómo es la virginidad de María postparto? Ya lo hemos visto, María solo tiene un hijo, Jesús. María no tuvo otros hijos. Es incorrecto y ofensivo a la Virgen y a Jesús decir que ella, María, tuvo otros hijos. ¿Qué es la corredención mariana? ¿Qué es la corredención mariana? Puede entenderse bien o mal. Entendido bien, corredención significa que María es colaboradora del Redentor. Repito, María es colaboradora del Redentor. ¿Quién es el único Redentor? Cristo. Muy bien. Si entendemos esto, está bien. Entendido mal, corredención significaría que María está al nivel de Jesús. No, pues. Entonces hay que entender bien la palabra corredención, ¿ya? ¿Qué es la mediación universal de María? Significa que la Virgen es la primera que nos lleva a Jesús. María es mediadora ante el único mediador, Cristo Jesús. Dice 1 Timoteo 2:5, único es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Jesús es el que me lleva al Padre, solo Jesús me lleva al Padre. Y la Virgen me lleva a Jesús. María es mediadora de todas las gracias, porque Jesús quiere darnos todas sus gracias a través de su Madre Santísima. ¿Cómo es el culto de María en la Biblia? Es lo que se llama la hiperdulía. A ver, repite. Hiperdulía. Que significa veneración superior. Se adora solo a Dios. Que quede claro, se adora solo a Dios. Luego de Dios, María merece la veneración superior, hiperdulía, y luego vienen los santos y los ángeles, la dulía. Escúchame, doctor. Voy a hablar de 3 palabras griegas. Examen, ¿ah? Ya. Latría, adoración. Latría, Adoración. hiperdulía, veneración superior. Hiperdulía, Veneración superior. dulía, veneración simple. Dulía, Dulía, veneración simple. a Dios se debe la latría. ¿Qué es latría? Adoración. Adoración. A María, la hiperdulía, veneración Superior. A los ángeles y a los santos, la dulía, veneración Simple.
¿Cómo es la presencia de María en la liturgia? La Iglesia celebra su fe, la fe es cristocéntrica, y ser cristocéntrico significa ser marianos. Por eso a lo largo del año celebramos solemnidades, fiestas, memorias de la Santísima Virgen María. ¿Por qué el hecho o la necesidad de tener tantas advocaciones marianas a lo ancho y largo del mundo? Buena pregunta. Pon tu cámara arriba ya. Última pregunta, mensaje final de año. Bueno, buena pregunta, con esto cerramos, como siempre, media hora en punto. Doctor, ya deja tu papel, tranquilo. Sí. Tu pregunta es interesante para cerrar la entrevista. La Iglesia en el año litúrgico celebra solemnidades, fiestas, memorias de la Virgen. Hay que marianizar el año. Estamos terminando el año 2023 y yo les pido, y aprovecho este programa de Fray Armando Romero para decirles que marianicen el año 2024. ¿Qué significa marianizar el año 2024? Hacerlo todo con María, en María, para María y por María. Ser cristocéntricos. Feliz año 2024, que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendiciones, Padre. ánimo, ánimo. Gracias. Fue el padre Carlos Rosel Almeida para la cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Gracias.